Ok, en la economía de una empresa y su correcta administración tenemos que tomar en cuenta pues diferentes factores. Y uno de ellos muy importante es el aprovisionamiento de la empresa, ya que en un momento dado es necesario considerar cuáles son las existencias y los inventarios, ya que eso afecta mucho el rendimiento de la propia empresa. Es decir que en el caso de las existencias y los inventarios debemos tomar en cuenta las materias primas que necesitamos para producir o para realizar un producto. Si no tenemos materias primas, no podemos realizar absolutamente ningún producto ni obtener un valor extra de ese producto. También necesitamos considerar los productos que se encuentran en curso, ¿sí? Ya que también el proceso de realización o de producción de ese producto también genera costos. Los productos terminados, ¿sí? Mientras más productos terminados tengamos, vamos a tener eh, pues la capacidad de poder vender más a nuestros clientes y por ende obtener una mayor ganancia. Y de esa manera también es importante considerar las mercaderías. Las mercaderías en un momento dado se les considera como tal a aquellos productos que no necesitan un proceso de fabricación, que no las estamos transformando, sino que en este caso se refiere no a empresas industriales, sino que a empresas comerciales, es decir, que compran un producto que ya está fabricado y que en un momento dado pues simplemente lo trasladan a otro mercado y lo venden a un precio superior, obteniendo por ende una ganancia, pero no hay necesariamente un proceso de producción dentro de ese ciclo. Ahora, considerar las existencias y los inventarios son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un inventario demasiado pequeño, nos podemos quedar sin productos y en un momento dado no vamos a poder suplir la demanda. Es decir, que vamos a tener una pérdida, un costo de oportunidad que se traduce en una pérdida del dinero que no vamos a obtener porque no pudimos satisfacer los pedidos de los clientes. Entonces, o satisfacer las necesidades de los clientes. En ese caso, hay una pérdida si nosotros tenemos un inventario demasiado pequeño. Ahora, si nosotros tenemos un inventario demasiado grande, el problema sobreviene porque todo producto necesita un almacenamiento, necesita ciertas condiciones, gente que esté cuidando de él. Si son productos perecederos, el tiempo puede hacer que el producto se deteriore y se dañe. Entonces, dependiendo del producto que estemos trabajando. En ese caso, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que el almacenamiento tiene un costo. No solamente el costo del lugar donde lo vamos a poner, ¿sí? Que hay que pagar un alquiler, generalmente son alquilados, y sino que también o principalmente el costo del personal humano y de los servicios que necesitamos cubrir para poder tener ese producto almacenado, sin tomar en cuenta la pérdida o el costo de oportunidad de nuevo de no vender ese producto. Entonces, si el dinero no se está moviendo, no genera más dinero. Entonces, es importante tener ese inventario en movimiento. No se puede estar guardado. Entonces, el inventario en sí tiene un costo, ¿sí? Por un lado tenemos el costo del pedido, lo que significa que si yo voy a pedir una cantidad de mercadería o de materias primas, entonces necesito personal para que vea cuánto necesitamos pedir, para cuándo necesitamos pedirlo, y eso significa que necesito un área de trabajo, necesito un personal que esté haciendo el inventario para ver cuánto se necesita y cuánto hay que pedir. Entonces, eso en definitiva es un costo. El costo de adquisición es el costo que tiene la compra en sí de los materiales, de las materias primas o de las mercaderías, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros tener ese inventario? Entonces, la ruptura del stock es un costo también. Entonces, ahí es donde nos referimos a que si nosotros nos quedamos sin stock, no podemos comerciar, no podemos realizar actividades económicas y obtener una ganancia, ¿sí? Pero si tenemos un stock demasiado elevado, entonces ya nos cae el costo del almacenamiento. El almacenamiento en sí tiene un costo, como ya dijimos, el lugar donde estamos almacenando, la gente que va a trabajar ahí para ordenar, para cuidar, para contar, para
trabajar con las necesidades que requiere el producto. O sea, a veces se requiere estar vigilando la temperatura. O sea, si es helado, por ejemplo, entonces no puede estar a temperatura ambiente, tiene que estar a una temperatura particular. Entonces, el almacenamiento tiene un costo que generalmente suele ser elevado. De tal manera que para obtener la máxima ganancia necesitamos tener un inventario que nos permita suplir los pedidos de los clientes. Pero por otro lado no podemos exagerar demasiado en el inventario porque entonces empezamos a tener pérdidas por almacenamiento. Entonces tampoco podemos tener demasiado poco porque puede llegar el momento en el que nosotros no logremos suplir toda la demanda y entonces vamos a tener una pérdida. Quiere decir que entre almacenamiento e inventario, o sea, tenemos que establecer un nivel óptimo, porque si nosotros mantenemos un inventario demasiado tiempo, vamos a tener pérdidas. Pero si nosotros no tenemos suficiente inventario, entonces vamos a tener pérdidas porque en un momento dado no vamos a poder suplir toda la demanda. ¿Sí? Entonces, existen diferentes formas de calcular cuál es el stock ideal que debemos tener para poder tener la máxima ganancia y la mínima pérdida. Entonces, uno de tantos modelos es el conocido modelo Wilson, ¿sí? En el modelo Wilson se considera que la mayoría de los factores, como por ejemplo el tiempo que tarda en producirse un determinado bien o el tiempo que tarda el proveedor en mandarnos las materias primas, ¿sí? Que desde que hacemos el pedido hasta que el proveedor nos la entrega, normalmente pasa un cierto tiempo. Entonces, si consideramos que los parámetros son poco más o menos constantes, que la demanda del producto es poco más o menos constante, entonces en el modelo Wilson consideramos que en el momento en el que hacemos un pedido, ¿sí? Que está aquí marcado el producto con la línea en rojo, ¿sí? Cuando tomamos un pedido o cuando nosotros hacemos un pedido al proveedor, entonces nosotros vamos a estar en el punto más alto de las existencias, es cuando más inventario vamos a tener. A medida que los clientes van a ir que nuestros clientes van a ir haciendo pedidos de nuestro stock, entonces que nosotros vamos a suplir esto a nuestros clientes, entonces el stock va a ir disminuyendo. Entonces, si nosotros llegamos al punto, supongamos que esta línea punteada acá es el punto de cero stock, ¿sí? Si nosotros llegamos a ese punto, puede ser que a partir de ese punto nosotros ya no tengamos ningún stock que dar a nuestros clientes y vamos a empezar a tener pérdidas porque no podemos suplir los pedidos de los clientes. Entonces necesitamos hacer un nuevo pedido, ¿sí? Que se va a consumir en un determinado tiempo. Pero si nosotros hacemos cuando se nos acaba la última cantidad de stock, hacemos el pedido, entonces va a haber un tiempo de separación entre cuando se nos acabó el stock y cuando volvemos a tener un nuevo stock, cuando volvemos a tener un nuevo pedido. Entonces, quiere decir que no podemos hacer el pedido en este tiempo. Entonces, debemos considerar cuánto se tarda el proveedor en hacer el pedido, en proveer el pedido que le hacemos, y entonces a partir de ese tiempo lo trabajamos con un tiempo de anticipación, hacemos el pedido con un tiempo de anticipación para que cuando ya estemos en este nivel de existencias en el stock, ¿sí? Cuando ya estemos en este nivel de existencias en el stock, entonces allí nosotros hacemos el pedido para que mientras se termina lo que tenemos en bodega, ¿sí? Le dé tiempo al proveedor mandarnos un nuevo stock para que en ningún momento nosotros tengamos cero existencia, ¿sí? Entonces, ya ahí cuando se termina el segundo pedido, pues ya hemos hecho con anterioridad
un tiempo antes de que se termine la existencia, hemos hecho un pedido para tener todo el tiempo una cantidad de producto para poder enviar. Por supuesto que no siempre esos factores como el tiempo de entrega o el número de las ventas es constante. Entonces en realidad eso es un modelo idealizado que nos sirve para tener una idea, pero en realidad el mercado tiende a ser bastante voluble. De ahí que algunos prefieren tener un stock de seguridad, ¿sí? Entonces, esta banda de acá, ¿sí? Significa que tenemos un stock de seguridad antes de que se acabe el stock, aquí, ¿sí? Teniendo aquí una cantidad de stock todavía en bodega, ¿sí? Entonces, ya estamos recibiendo el segundo envío del proveedor y entonces siempre vamos a garantizar el que podemos suplir todas las necesidades de los clientes. Por supuesto que el tener este inventario, ¿sí? Y tener este stock y este inventario, este margen de seguridad representa un costo. Si ese costo se hace demasiado elevado, entonces el hecho de estar vendiendo producto no va a suplir la pérdida que nosotros vamos a tener en stock. Entonces, de ahí tenemos este segundo modelo modificado del modelo de Wilson, donde consideramos que cuando va descendiendo el stock, ¿sí? Mientras va descendiendo el stock, nosotros vamos a tener un crecimiento del costo de almacenamiento. Es decir, cada día tenemos que irle sumando un poco más de costo a ese almacenamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución de el stock, ¿sí? Y donde se cruza la línea del coste del almacenamiento, ¿sí? Entonces, ahí, en ese punto, nosotros vamos a tener un punto de equilibrio ideal entre lo que nos está costando el inventario y lo que nos está costando el almacenamiento. Entonces, ese va a ser el costo mínimo. Por supuesto que el costo del inventario y el costo del almacenamiento, el costo del pedido y el costo del almacenamiento, todo el tiempo se van a sumar. O sea, yo tengo que sumar el costo de tener este material almacenado, este producto almacenado, y cuánto me costó el haberlo pedido. Entonces, estos dos se van a sumar, pero en este lado de la curva, ¿sí? El costo es elevado por el almacenamiento. Y de este lado de la curva, ¿sí? El costo es elevado porque como es mucho pedido, es mucho producto, entonces el costo de tenerlo, de pedirlo, es elevado. Entonces, donde los dos costos son iguales, ese va a ser el punto más bajo, donde la suma de los dos, ¿sí? Va a ser mínima. Por encima o por debajo de este nivel, ¿sí? Ambos costos son más elevados. Entonces, digamos que donde estos dos costos o donde estas dos curvas se cruzan, ahí vamos a tener el mínimo costo de inventario, ¿sí? De pedido más el almacenamiento. Y eso va a significar el menor costo de inventario. Y ese es el punto óptimo que nosotros debemos tratar de mantener siempre en el stock, en la bodega, para tener la máxima productividad y obtener pues los mayores beneficios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un modelo, hay más, pero este es uno pues bastante accesible y bastante común, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok.